un ovni enterrado es un tesoro, y eso no cabe duda. Más bien una prueba concreta. Mucha gente pide pruebas concretas, y nosotros como investigadores tratamos de dárselas. Esto es como la búsqueda de un tesoro, y encontrar la verdad es el tesoro máximo. ¿Acá? Aquí tenemos algo. Estamos en el Observatorio Manuel Foster, perteneciente a la Universidad Católica y que queda en pleno centro de Santiago, en el Cerro San Cristóbal. Fue inaugurado en 1902 y en esa época era el primero de Sudamérica. Un año después, en 1903, los hermanos Wright volaban algunos metros en los Estados Unidos en un aparato fabricado por ellos mismos y daban comienzo con eso a la era de la aeronáutica, que nos ha llevado desde esos frágiles avioncitos de tela hasta los viajes espaciales de la actualidad. Ya hemos llegado a la Luna y dentro de poco serán viajes interplanetarios. Si hemos logrado todo eso en poco menos de 100 años, uno se pregunta, ¿no habrá habido otra civilización capaz de hacerlo también antes que nosotros? Hace ya muchos años que al mirar el cielo, algunas personas constatan fenómenos que les es imposible explicar. Esto desde mucho antes que existiese el concepto de objeto volador no identificado. En el año 1868, el diario El Constituyente consignó extraños sucesos que describía como una lluvia de estrellas o bólidos observada frente a Copiapó. Para Jacques Vallée, uno de los ufólogos más respetados en el mundo por su rigor investigativo, se trata del primer reporte contemporáneo sobre avistamientos de ovnis y habría tenido lugar en Chile. Comparable a lo que es la búsqueda de un tesoro, la recuperación de restos reales de algún ovni que proporcionen evidencia física del fenómeno ha preocupado a los investigadores durante los últimos 50 años. En Chile no ha habido noticias de UFO crash o caídas de ovnis. Sin embargo, desde hace algunos años, dos distinguidos profesores de geografía universitarios están investigando un fenómeno que habría ocurrido en nuestro país, en Chile, en la localidad de Chanco, en el año 1914, y que constituiría un descubrimiento sorprendente. Tanto que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en una expedición en búsqueda de nada menos que lo que serían los restos enterrados de un ovni. Entonces tenemos esta posición, que sería la de 205. Y lo que tratamos de hacer ahora es buscar el contexto o dar antecedentes de contexto al caso del supuesto crash ovni que ocurrió en las cercanías de Chanco. Claro, aquí estamos en lo que llaman la séptima región de la zona litoral, al sur de la localidad de Chanco. Coincidiría los avistamientos actuales de este año, en donde los ovnis habrían salido del mar y habrían tomado la misma dirección hacia el lago Colbún, que curiosamente es la misma dirección que los testigos en el año 14 vieron pasar un ovni sobre sus cabezas y estrellarse en una ladera de una loma. Y ahora se trata de rescatar los restos de un naufragio
pero de un naufragio distinto al del Titanic, por supuesto. Un naufragio, yo diría, de sucesos increíbles, que aún hoy día siguen siendo increíbles. ¿Cuándo usted tiene memoria de la primera vez que escuchó la historia del OVNI de 1914? Hace unos 20 años atrás. ¿Se lo contó? Me lo contó mi suegra. Tengo una gran fe y una creencia en la honestidad de la mamá de mi señora, en el sentido de que lo que cuenta ella, lo que vio ella a los 14 años de edad, o sea, hace 74 años atrás, es un hecho efectivo. Es un hecho efectivo, y si cayó un objeto que estuvo ardiendo toda una tarde en el lugar, quiere decir que ese objeto, si es un objeto metálico, ese objeto está ahí, en ese lugar. Partimos hacia Chanco, en la séptima región, en búsqueda de restos de un supuesto ovni, acompañando a los geógrafos Pedro Muñoz y Reinaldo Borges. Ambos son profesores universitarios y Pedro Muñoz lleva ya años interesado en el tema de los ovnis. El vehículo tiene que estar ahí, en el huequecito. Pero ahí pasaba al otro lado. Ahí pasaba, llega allá, aquella punta. Eso sería aproximadamente hacia el mes de febrero del año 1914. Y en esa oportunidad fue que ella observó, estando con su padre, un tubo largo de alrededor de 4 metros, echando llamas por atrás y con ruido de motor. Con esta descripción, uno comienza a pensar de que el año 1914 algún objeto volador no identificado, por supuesto, porque no se sabe qué es lo que es, cruzó el cielo en esa dirección y se enterró en la loma que se ve allá al fondo con los pinos. Ahora, doña Juana tiene hoy día 98 años, tenía 14 años en esa época. A pesar de que Juana Andaur abandonó la zona de Chanco hace ya muchos años, hoy día puede recordar y describir el hecho como si hubiese sucedido ayer. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Estábamos nosotros en el campo, estaban mis padres cosechando el trigo. Y nosotros andamos por ahí revolviéndola. Cuando de repente veo que aparece desde allá una cosa como un guión. Ella dice un guión. Un guión. Un guión. Que en la jerga maderera es una especie de... Es una madera larga y angosta. Claro, un guión. Y llamas así. ¿Ah? Una llama que por lo menos tus 2 metros por cada lado y con un ruido enorme. Y todos dijimos, fin de mundo. Pues. El año en que Juana Andaur fue testigo de este curioso fenómeno, el mundo era escenario de la Primera Guerra Mundial, que contrastaba fuertemente con la tranquilidad de Chanco. Sin embargo, esta tranquilidad se vio interrumpida por ese objeto desconocido que surcó el cielo, asustándolos a todos. Ahí están haciendo una once campestre, con guitarra, con baile, con todo. Pero cuando ya vieron eso, ya se acabó la fiesta y se recogieron, se fueron a sus casas. Y suponemos, por lo tanto, que tratándose de cerros de formaciones blandas, porque son en su mayor parte todas estas formaciones son areniscas, es
el aparato se haya enterrado a una cierta profundidad y esté ahí todavía. ¿Dónde cayó? A media falda de esa parte, porque abajo había un plan, había un río, y después había una media falda y arriba había un plan. Y queríamos ir con mi hermano, queríamos ir a ver qué es lo que había a donde se clavó eso. ¿Ah? Pero mi papá no los dejó ir. Dijo, van a chiquillos intrusos, capaz que se los trague la tierra. Y así que ya no fuimos. Pero quedó toda la tarde, quedó saliendo llamas y humo de ahí, de esa parte donde cayó la cuestión esa. Siempre le preguntan a los alumnos qué es lo que ha pasado en el tiempo, en las vacaciones. Entonces yo le dije lo que había visto, ¿ah? Que habíamos visto el Sabiga ardiendo. Ah, dijeron la profesora, un rayo. Y no le dieron importancia. Como una viga, negra. Negra, y se extendía y de ahí salían las llamas así para ambos lados. Un inmenso ruido, como el ruido de un avión casi. Esta era la tecnología aeronáutica más avanzada de la época. Nadie hablaba de ovnis porque no existía el concepto de objetos voladores no identificados. El incidente de Chanco en la zona central de Chile el año 1914 permaneció en lo que podríamos llamar el más riguroso secreto, solamente compartido por Juan Andaur y las personas más próximas a ella. Tal vez lo mismo haya sucedido con otros casos a lo largo del planeta, y por eso causó conmoción cuando el 8 de julio de 1947 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos anunció haber encontrado restos de un objeto volador no identificado. Era el primer reconocimiento oficial por parte de un gobierno de la caída de un ovni o un UFO crash. La caída de un ovni en Roswell fue la primera evidencia concreta de este tipo de sucesos, abriéndose con ello la llamada era moderna de los ovnis. Al fin había una evidencia física, lo que podría implicar la existencia de vida inteligente en otros planetas. El texto del comunicado estaba respaldado por el responsable de la base militar de Roswell, coronel William Blanchard. Los restos metálicos habían sido encontrados por William McBrazel, capataz del rancho Foster, en Nuevo México, después de una tormenta eléctrica, y personal de las Fuerzas Aéreas del Escuadrón de Bombarderos de Rescate 509 retiró la evidencia. 24 horas después, el general de brigada Roger Ramey, jefe de la 8ª Fuerza Aérea, desmintió la información. A partir de ese momento, la versión oficial fue que el supuesto platillo volador no era más que un instrumento meteorológico o de radar de alguna clase. Sin embargo, testigos como el mayor Jesse Marcel insistirían en privado durante muchos años que lo visto en la base de Roswell no se comparaba con ningún artefacto construido por el hombre, dando origen más tarde a numerosos documentales, libros y películas especulativas. We know they are there. Why have they come? Starship Invasions, rated PG. Una de las hipótesis más inquietantes es la de Philip Corso. Él diseminó información documentada señalando que toda la revolución de las computadoras y el paso de los enormes tubos a los diminutos chips en los aparatos electrónicos se deberían a la exitosa asimilación de tecnología extraterrestre capturada en Roswell. El
El ex policía militar Joe Stefula, un hombre que ha tratado de aplicar métodos investigativos más rigurosos a las pesquisas sobre el fenómeno ovni, está convencido de que algo importante ocurrió en Roswell el año 47. Y así nos lo planteó cuando lo visitamos en los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión sobre el caso Roswell? Eso depende realmente de a quién le vas a creer. Durante años Roswell ha sido corrompido por falsos recuerdos y por parte de algunos mentiras intencionadas sobre él. Yo creo que quizás ocurrió un gran evento durante esa época, pero creo que los detalles verdaderos de lo que realmente ocurrió aún no han sido revelados. ¿Ha descubierto usted algo sobre este caso? Todavía estoy trabajando. Yo creo que la cosa más interesante que ha ocurrido con Roswell fue la publicación del libro del teniente Philip Corso, Roswell, un día después. ¿Por qué Roswell? ¿Podría esa instalación militar en medio del desierto tener algún interés para observadores inteligentes de otro planeta? Lo cierto es que la base de Roswell era de gran importancia en aquella época, porque el grupo de bombarderos 509 era el único escuadrón militar norteamericano que el año 1947 tenía silos con bombas atómicas. Mantenía tecnología bélica de punta y, de hecho, fue este mismo escuadrón el que 2 años antes, el año 45, había preparado los aviones B-29 que llevaron las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Este hecho decidió el final de la guerra, cambió la historia de la humanidad e inició la era atómica. La idea de que en Roswell haya sido capturada una nave procedente de otro planeta con 4 tripulantes obsesiona a muchos ufólogos. El debate entre escépticos y creyentes perdura hasta el día de hoy. Y entre los escépticos destaca Robert Shepard, autor del libro Veredicto OVNI, que dice que lo sucedido en Roswell corresponde a un plan secreto del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, conocido como el Proyecto Mogul. Hoy día toda la gente joven está siendo alimentada con historias como Roswell, autopsias de extraterrestres, los archivos X y todas estas cosas. Hasta hay gente que parece pensar que los archivos X son casi un documental, cuando supuestamente es solo entretención, pero están convencidos que algo como eso es verdad. Por supuesto, nosotros sabemos del caso Roswell, que realmente eran los restos de un globo de una operación de inteligencia, donde la gente que lo encontró no sabía qué era. Entonces la base militar dijo, tiene que ser un disco volador, porque era solo pocas semanas después de que la gente había empezado a ver platillos voladores. Pero cuando empieza a correr una historia, ya no puede pararse. ¿Y eso es lo que realmente pasó en el caso Roswell? Oh, sí, claro. La información que hemos reunido de los últimos años muestra que esto es lo que pasó en el incidente Roswell. Había un proyecto que se llamaba Proyecto Mogul, de un equipo de investigadores de la universidad, auspiciado por el Departamento de Defensa. La idea era poner micrófonos a gran altura para tratar de escuchar si la Unión Soviética estaba haciendo pruebas nucleares. Se esperaba escuchar los sonidos de baja frecuencia de las pruebas atómicas. Uno de estos globos subió y viajó en la dirección donde los restos de Roswell fueron encontrados. Esto fue solo unas semanas antes de eso, y cayó en esa área en general. Nosotros podemos marcar exactamente un área dentro de pocas millas alrededor. Y ahí es exactamente donde el ranchero McBrazel encontró los escombros. Los escombros que él recogió y que describieron en todos los diarios en ese momento sonaban exactamente como el mismo tipo de material que ellos estaban ocupando para los globos del proyecto Mogul. Pero debido a que el proyecto en ese momento era clasificado, no querían que los soviéticos supieran que estábamos tratando de escuchar sus pruebas nucleares. Entonces dijeron que era un globo sonda climático, pero no era un globo climático. Era para una misión de inteligencia. El caso Roswell resurgió en 1995 cuando un ex camarógrafo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos vendió a un productor de televisión británico
una película de 90 minutos que supuestamente mostraba la autopsia practicada en 1947 a uno de los ocupantes de la nave espacial estrellada en julio de ese año en Nuevo México. Los ufólogos dudan de este documento audiovisual. Temen que se trate de una maniobra para confundirlos, para darles falsa información, y lo titulan, despectivamente, la muñecopsia. Esta cinta fue ampliamente difundida y era posible obtenerla hasta en los kioscos de diarios de nuestro país. Pero no todo el mundo cree que el caso Roswell sea un bluff. Viajamos hasta Houston, en los Estados Unidos, para conocer una teoría conspirativa según la cual la verdad de lo que pasó en Roswell en 1947 puede haber sido encubierta hasta nuestros días. Un experto del programa espacial de la NASA, John Schuessler, piensa que Roswell puede ser solo uno entre varios accidentes de ovnis registrados en el mundo. Schuessler encabezó el proyecto VISIT, un equipo de expertos dedicado a investigar el mundo de los ovnis. Yo creo que han ocurrido varios choques de ovnis, no solo Roswell. Aunque yo creo que Roswell es un incidente bueno. Yo creo que ocurrió tal como lo cuenta la gente que estaba ahí, que un aparato realmente chocó y que había seres de algún tipo a bordo. Pero aún más importante, que fue sacado secretamente y guardado en algún lugar. Y uno puede estar seguro que alguien hizo la ingeniería inversa de eso, o aún probablemente están tratando. Y también en el mismo caso de otros choques. Hay cosas para aprender de cada uno, de su material, de su cerámica, los metales, la electrónica, los mecanismos de propulsión. Quizás aún no tenemos la capacidad de construirlos, pero seguramente podemos aprender algo de ellos. Yo creo que alguien está haciendo eso, y si no, sería un crimen. Si lo están haciendo en secreto. Sí, naturalmente sí. ¿El gobierno? Tendría que ser el gobierno, haciéndolo en secreto. ¿Por qué no? Teniendo la mejor tecnología del universo en tus manos, ¿por qué dejarlo pasar? Mientras lo ocurrido en Roswell ha originado una polémica que se extiende ya por más de 50 años, el caso de Chanco, aquí en Chile, en 1914, ha permanecido, digamos, inédito. A la búsqueda de este ovni enterrado se suman ahora 2 miembros del Comando de Ingeniería Militar, expertos en detección de minas. Ellos llevan equipos que permiten la detección de metales. Cada hemisferio tiene un sonido diferente. Se supone que la pieza que nosotros buscamos es metálica. Al momento de detectarla, uno de los hemisferios va a emitir un ruido determinado, que mientras más nos acerquemos, más rápido y más intenso va a ser el ruido. Sí. Para esta zona, como el objeto es más o menos grande lo que vamos a buscar, le voy a dar un grado de sensibilidad 1. Si es una masa metálica grande no hay ningún problema, aquí lo vamos a encontrar. Genial, esperamos que sí. En Chanco, séptima región, la búsqueda del ovni estrellado continúa con la ayuda de un detector de metales llamado en jerga militar buscaminas. Esa es la dirección. De esa loma arriba, que sería la prioritaria, digamos, porque es la indicación dada originalmente como la posible punto de impacto, de ahí tenemos que derivar en esa dirección, hacia el mar. Haciendo un barrido. Haciendo un barrido, exacto. Desde ahí. Esa sería la idea. Si siempre cuando íbamos con Reinaldo yo le indicaba en esa parte, le decía ahí, por ahí fue.
no sabemos si esto está en pedazos, si está corroído, no sabemos el estado en que está enterrado. Eso no lo sabemos. Y, por ejemplo, podríamos encontrar fragmentos, una gran cantidad de fragmentos en una zona determinada. Eso también sería un éxito. ¿Qué creo yo que fue eso? No me puedo explicar qué es lo que pudo ser. Lo vi cerca y parece que iba a caer encima de nosotros ahí. Por eso que todos tuvimos miedo. Tenemos a la vista el lugar. Nosotros desde la carretera vimos esta especie de triángulo invertido, despejado de vegetación, y asumimos que esa es la ladera más probable de donde puede estar el objeto. Nuestro segundo lugar probable es la ladera con vegetación misma, donde están los pinos en solitario. Sí, en este terreno se nota que hay gran cantidad de minerales porque el detector está constantemente sonando, así que creo que el subsuelo tiene cualquier cantidad de minerales. O sea que vamos a tener problemas para... Podríamos tener problemas. Don Reinaldo cree que el impacto fue en la parte de arriba, en una forma bastante superficial. Entonces, lo que yo pienso que deberíamos subir hasta arriba e ir bajando. ¿Por qué creemos que no es un aerolito, un meteoro o algo así? Resulta que los meteoros caen, primero que nada. Tienen un ángulo de caída. La velocidad de caída de un meteorito es caída libre, 500 kilómetros por hora, por la fricción del aire, y se vienen quemando como bolas de fuego, son bolas de fuego. Entonces, los meteoritos tampoco hacen ruido, no vibran, como si fuera un motor, que es un poco lo que relata el testigo. Y el humo lo venía echando por la cola, es como si tuviera, más bien parece un cohete, un misil. Y resulta que en 1914 no había cohetería, recién habían aviones de tela. El objeto venía desde el mar. Y justo vemos allá al fondo el mar, que está iluminado, y pasa sobre la escuelita donde se celebraba un matrimonio, como se había contado. Y se estrella, por lo tanto la mayor probabilidad es que sea aquí. Creo que es el registro más antiguo que tenemos en esta zona. Pero se han producido numerosos avistamientos ovnis y experiencias ovnis concretas en los 90 años siguientes. Es decir, el año 95 yo tengo mapeada la oleada que hubo en esta zona, Talca, Lago Colbún, Constitución, y esta zona está dentro del área. Pedro Muñoz, como geógrafo, ha hecho mapas de los cursos de algunos avistamientos, definiendo así ciertas rutas y zonas donde esto ha ocurrido en repetidas ocasiones. ¿Tienen una utilidad práctica estos dibujos o es lícitamente decir, mire, yo comprobé que esto se movió hasta allá? He localizado lugares calientes, lugares con mucha actividad ovni. Esa es una de las utilidades, donde tenemos en el Cajón del Maipo, en el sector del Manzano, una gran cantidad de ovnis estáticos, no sé si se vean bien, unas rutas, y detrás del Cerro San Ramón. El estudio que voy a hacer a continuación, cuando me alcance el tiempo, ya lo estoy haciendo, es ingresar los campos magnéticos. Entonces compré los campos magnéticos, la carta de magnetismo, y se la voy a colocar encima. Y voy a tratar de ver una correlación entre los campos magnéticos de esta zona, que es la que me interesa, y las rutas ovnis. Esto es una oleada. Se define como una oleada, muchos ovnis en corto tiempo. Para los ufólogos, una oleada es el avistamiento de muchos ovnis en poco tiempo en un mismo lugar. Ampliando la investigación de Pedro Muñoz, descubrimos que en Chile habría habido una oleada en 1997 en la zona de Reñaca, Cerro La Campana y Pucón.
Mientras algunos eran testigos de estos extraños fenómenos, el resto de los chilenos disfrutábamos tranquilamente de ese verano del año 1997. Curiosamente, la apertura del Festival de la Canción de Viña del Mar de ese año se basa en un show cuyo tema central es la invasión de seres de otras galaxias. Andrea Zúñiga, junto a toda su familia, son testigos de la aparición de un extraño objeto mientras contemplaban tranquilamente el atardecer desde el balcón de su casa en Reñaca. Grábalo. Estoy grabándolo. Cacha. Papá, sácale foto. ¿Lo estoy viendo? Mira. Y lo saqué uno. Desapareció. Oh, se me perdió. También en Quilpué, cerca de 30 personas presencian la aparición de un objeto desconocido en la dirección de Valparaíso. La grabación, tomada el mismo día y a la misma hora en que el objeto fue visto desde Reñaca, también aparece en televisión. Se habría tratado, por lo tanto, de un avistamiento simultáneo en Reñaca y Quilpué. El trípode. Comprobable que un ovni. Para mega noticia. ¡Va desapareciendo! ¡Mira, quedaron como tres cosas! Además de estos dos casos, hubo otros avistamientos en el mismo periodo en el Cerro La Campana, en Rapel y en Pucón. Todas estas denuncias de fenómenos ovnis en el mes de febrero del 97 abren la posibilidad de plantearnos si estuvimos frente a una oleada de avistamientos en la zona central de Chile. Pero cuando el mes está por acabar, el día 28 de febrero, ocurre un extraño suceso al sur del país, en el sector de Pucón. Digamos, ellos hicieron una entrada hacia el lago. Ya nos pudimos dar cuenta en un momento dado que mi tío me dijo, mira, hacia la derecha tuya hay una argolla. ¿Durante cuánto rato contemplaron ustedes ese fenómeno, contando el tiempo que filmaron? Aproximadamente como, se puede decir, más de 2 minutos. Yo presenté la cinta a Canal 13 y se dio en el informativo y después ya 3 días consecutivos fue noticia. Recordando las imágenes, llamé al canal que estaba transmitiendo la noticia y les informé que eso se trataba de un globo que a mi juicio era lo que yo recordaba. Carlos Ruminot lleva cerca de 15 años como controlador de tránsito aéreo en distintas destinaciones a lo largo del país. Me impresionó el hecho de ver unas imágenes que yo también tenía grabadas en esa misma fecha. Estaba aproximadamente ubicado unos 800 metros al norte. Este es el pueblo de Pucón. Exactamente, al norte de Pucón. Cerca de la desembocadura del río. Exactamente. De pronto se ve un objeto en el sector donde estaban evolucionando ellos, de forma cilíndrica, como anillo de humo, desplazándose hacia Pucón, en la misma dirección y con la misma intensidad del viento.
Según algunos testigos, este mismo fenómeno se habría producido al menos por 3 años consecutivos junto con la presencia del grupo Halcones. Nosotros analizamos mucho la filmación. Si usted me pregunta si yo 100% a pie junto digo que no es algo nuestro, no me atrevería a un 100%, pero con la experiencia que nosotros tenemos yo lo atribuyo a otro tipo de fenómeno. No lo atribuyo al humo que nosotros usamos. No es un fenómeno natural, sino que yo digo sinceramente que para mí es un objeto volador no identificado. Pienso que en esta oportunidad podría no tratarse de un ovni, sino más bien una argolla de humo. ¿Pero usted cree que los ovnis existen? Sí, desde luego. Conversamos con el profesor Pedro Muñoz, quien ha estudiado la eventual existencia de rutas a partir de estos avistamientos. Esto corresponde a una oleada en el año 95, marzo. La otra imagen tiene ovnis de los últimos 3 años. Esto ocurrió solo entre febrero y marzo del año 95. Esta oleada fue documentada por los periódicos de la zona, donde hay muchos testimonios, etc. Y se tomó lo mejor de esto, y donde hay una gran intensa actividad sobre el lago Colbún. El eje de avistamiento fue de Constitución hasta el lago Colbún, pasando por Talca. Por ejemplo, objetos voladores no identificados vistos por niños en el lago sobre torres de alta tensión. Entonces, cuando esto ocurría, de repente había un apagón general y se asociaba a que estos ovnis, los niños pensaban, robaban la energía eléctrica. Entonces les llamaban los ovnis robones. Colbún, en la 7ª región, alberga una importante central hidroeléctrica y habría sido el lugar de paso de 2 oleadas de ovnis en 1995 y en 1997. Colbún, 7ª región. Los niños de la escuela son parte de los testigos de oleadas de ovnis en los años 1995 y 97. ¿Qué comuna corresponde? San Clemente, ¿qué región pertenece? A la 7ª región. ¿Y este es cordillera o precordillera? Precordillera. Precordillera, muy bien. Yo pienso que sería interesante que los propios niños contaran qué fue lo que vieron. No sé quién quiere comenzar. A ver, ¿quiénes de ustedes han visto alguna vez un ovni? Yo. Tú. Cuando vuelan cambian de colores y tienen colores encendidos. Son las cosas luminosas que se ven en el cielo. ¿Serio? Tú. Van dejando un humo atrás. El otro día íbamos caminando con mi mamá y en el cielo vimos una cosa rara que era de colores, cambiaba los colores distintos. Y atrás iba dejando una nube así y yo grité a la casa de él: un ovni, miren para el cielo, y salieron todos y casi todos los de la familia de él lo vieron. Oye, ¿y supe que vieron uno acá en el colegio? Una mañana. ¿Estaban todos juntos cuando lo vieron? Sí. ¿Y cómo era ese? ¿Era uno, eran dos, eran dos? Dos. O sea, ¿qué hace un ovni parado frente a torres de alta tensión? ¿Roba energía? ¿Está creando un impacto? Es decir, ¿quiere que lo vea? ¿Quiere crear un apagón para generar un impacto mayor?
publicitario, por decirlo así, o efectivamente está robando algo, no robando, sacando energía o alimentándose los campos magnéticos generados por las torres de alta tensión. ¿Qué sucede con los televisores cuando se supone que están estos avistamientos, Amalia? Se pone borrosa la pantalla del televisor. ¿Y los relojes, qué pasa con ellos? Empiezan a darse vueltas, sí. A dar vuelta la cosita de adentro. Y los punteros se vuelven locos, ¿sí? No solo los alumnos de la escuela, sino también otros vecinos del sector comparten sus testimonios sobre estos avistamientos. Yo en ese momento estaba durmiendo cuando llegó mi esposo, asustado con los vecinos del lado, que habían visto esta cosa en el cielo. Y nos despertó a nosotros y vimos, era una cosa redonda, con una cosita hacia arriba, arribita con una cosita hacia arriba. Tipo así como un trompo, una cosa así. Y con hartas ventanitas chicas. Y siempre esta cosa dándose vuelta así. No así. Estaba como alimentándose de la corriente, una cosa así. Y ahí cuando apareció la otra nave, y se acomodaron y se retiraron hacia allá. Me dio harto miedo así cuando la vi, pero cuando se juntaron así las dos, ahí sí que me dio más miedo. Y yo le conversaba que había que olvidarse de eso que había visto, pero no podían olvidarlo. Yo le dije a mi esposa, nos vamos de aquí porque yo siento mucho miedo. Siento miedo que mis hijos también se me fueran a enfermar al seguir viendo esta cosa. Para tener una idea de lo que habría ocurrido, le pedimos a los niños de la escuela que dibujaran lo que habían visto. ¿Era amarillo? Sí, era transparente, así como transparente. ¿Y este el que vio Bárbara? Esto fue lo que vimos, ¿ya? O vi. Este desaparece, este sigue su trayectoria hasta el silo, de ahí es donde empieza a hacer este tipo de movimientos y luego desaparece, así en forma fugaz. Estuvo mucho rato haciendo el movimiento, a mí fue lo que más me llamó la atención, su movimiento. El día estaba tal cual ahora, por lo tanto la luminosidad era muy... se veía muy bien, o sea, era muy especial y luminoso. ¿Cómo toman ustedes como colegio, como profesores, el tema de los ovnis con los alumnos? Yo hago religión, entonces los escucho solamente y le digo que para nosotros lo más importante tiene que ser Dios. Y no podemos creer en nada más que en Dios. Y si hemos visto estos ovnis, nadie de nosotros nos asegura que efectivamente son ovnis, no son ovnis. Yo no hago un cuestionamiento con ellos, porque puede influir mi palabra en ellos. Y para mí tiene que ser muy importante que ellos crean en Dios. O sea, ese es mi objetivo, que su firmeza sea Dios para que no tengan miedo. Cabo segundo Juan Carlos Muñoz Muñoz. Era como a las 22, 23 horas más o menos. Y había como una nubosidad grande, ¿cierto? Una nube, no podría decirle el tamaño, pero se veía más o menos grande. Y cuando de repente sale desde la nube, ¿cierto? Un objeto
circular con las ventanitas que giraba en contrasentido del reloj. Daba vuelta, ¿cierto? Y avanzaba hacia acá, donde nos encontramos nosotros mirando desde la ruta. Después de haberlo visto por más o menos unos 15 a 20 minutos, ya después se vio casi acá encima de la antena. 15 a 20 metros más arriba. Y calculando el porte, como el porte del retén. Poquito menos que el retén. ¿Poquito menos que el retén? Sí, porque era inmenso. ¿Usted tuvo otro avistamiento que tiene algo que ver con el lago? Sí, también ahí en el lago una tarde se vio en el lago un objeto igual que estos mismos que había visto, pero ese tenía sonido, igual como esos aviones, zumbaba y bajaba una luz bajaba hacia el lago y las aguas del lago se movían las aguas del lago, ¿cierto? Y bajaban una onda, como una onda magnética, así hacia abajo. Y cuando bajaba, se movían las aguas del lago. ¿Es posible que las esferas luminosas vistas sobre los cables correspondan a algún fenómeno producido por la misma central? Hay algunas manifestaciones de energía en los sistemas de transmisión que pueden dar un efecto luminoso, que son pequeños, pero a lo mejor bajo algunas circunstancias pueden intensificarse. Específicamente hablando del fenómeno corona, es un efecto que puede intensificarse bajo condiciones de mal tiempo, bajo condiciones de asperezas en la superficie de los conductores, o sea, imperfecciones en la superficie de los conductores de una línea de transmisión. Son pequeñas descargas eléctricas, los vulgarmente conocidos como chispas. Estamos en estos momentos en el laboratorio de alta tensión de la Universidad de Chile y queremos mostrar en vivo y en directo cómo se manifiesta el fenómeno corona. De partida vamos a empezar a ver algunas de las manifestaciones del corona, que es un ruido audible, y posteriormente trataremos de apreciar algunas descargas, o sea, chispas sobre la superficie del conductor y en los puntos de conexión con las cadenas del gas. 200.000 volts. $220.000 volts. Con la amplitud que usted me los cuenta y con la intensidad, yo difícilmente creo de que manifestaciones naturales de una línea en servicio puedan dar ese tipo de efecto, de esa intensidad y de esa amplitud. Si descartamos que se haya tratado de un fenómeno electromagnético, ¿qué podrían haber sido estos objetos anómalos que la gente de Colbún ha observado con tanta regularidad? Después de mucho investigar esto, creo que hay una inteligencia detrás y creo que los propósitos son tan variados como lo tendría una expedición tuya yendo a una tribu de la selva perdida en el Amazonas. Tú tendrías muchos propósitos y muchos de ellos no los entenderían. ¿Qué es poder saber ello que tú buscas productos químicos para curar el cáncer, por ejemplo? O buscas intercambios culturales, eso lo entenderían. Conocerte, tú conocerlos a ellos. Si fuera efectivo que el eje entre Chanco y Colbún es una ruta frecuente de paso de ovnis, ¿será posible encontrar los restos del ovni que se habría estrellado en 1914?
varias oportunidades durante nuestra expedición suena el detector de metales. Restos de objetos, desechos y abundantes concentraciones de minerales aparecen bajo la superficie del cerro. Pero los equipos no logran llegar más abajo. Acá. No me voy a pasar ahí. La búsqueda se suspende, pero con equipos más sofisticados podría iniciarse otra vez en un futuro cercano. Constantemente suena el detector. Debe ser por algunos minerales que deben haber acá en la superficie. Más no podemos hacer. Haría falta, si a uno le interesara continuar con esto, otro tipo de detector. O sea, primero aproveche esto y luego continuar con un sensor gravimétrico, que es lo que se usa para detectar intrusivos a mayor profundidad. A lo mejor el objeto no está tan superficial como nosotros pensamos. Y no es malo equivocarse en eso, sino que una hipótesis más, una hipótesis menos, hasta encontrar la verdad, que eso es lo que andamos buscando. El desafío de encontrar evidencias concretas de este crash ovni posiblemente llevará a los profesionales Muñoz y Bürgel a seguir buscando, siempre con el afán de responder a esta interrogante. ¿Existen evidencias sobre vida inteligente en otros planetas? Esto es como la búsqueda de un tesoro, y encontrar la verdad es el tesoro máximo. Eso es lo que yo pienso. De los aviones parpadean, pues como que aceleró más.